Miriam, no hay libro de matemáticas para décimo. Buenas noches, licenciada. Blanquita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidas a esta y bienvenidos Buenas a esta noches, última clase. Cristian. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos la presente clase. En pantalla ustedes pueden apreciar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 11, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos, correspondientes al tema número 2. Y en esta clase nosotros vamos a ver un poco sobre la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación importantes en el desarrollo el país y también de cada uno de los estados. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, quiere decir que pueden investigar un poco más acerca del desarrollo de los temas que ustedes tienen planteados para la presente tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, responda qué significa que los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles. Tienen que dar conceptos a estas tres determinaciones. ¿Por qué son universales? Porque son inalienables y porque son imprescriptibles. La siguiente dice, argumente qué rol cumple los medios de comunicación en la relación con la cultura de masas. La siguiente actividad dice, señale dos funciones de la Policía Nacional. Y la cuarta y última dice, piense en otras ventajas y dificultades de obtener la doble ciudadanía. Anote las respuestas en su cuaderno, mínimo dos de cada una. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una doble ciudadanía? Recuerden que el trabajo es 100% escrito, ustedes ya saben cómo tienen que hacer, la rotulación de la hoja, primerito, y luego el desarrollo de la actividad. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación correspondientes a la semana número 2 de fecha 11 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 11 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Hasta ahí tenemos todo el plazo para presentar las tareas y también para poderles calificar a cada uno de ustedes. Todas las tareas que ustedes envíen hasta esa fecha, lo que está programado. Entonces, en función a este tema, al tema que nosotros hemos planteado, al tema que nosotros hemos estructurado, vamos a ver el material de apoyo que nosotros tenemos en nuestra aula virtual. Algo bastante significativo y vamos a iniciar con este tema bastante polémico en muchos de los casos, por las características que se han dado a este tema sobre la doble ciudadanía o cuando nosotros tenemos pertenecemos a dos estados, tenemos nacionalidad en un estado y tenemos nacionalidad también en otro estado. La llamada doble nacionalidad, doble ciudadanía o ciudadanía múltiple es una condición jurídica que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como ciudadanos simultáneamente por varios estados. Las normas establecidas por el derecho internacional no prohíben a ninguna persona tener doble nacionalidad.
tal virtud. Por ejemplo, alguien puede irse a vivir a Colombia. En Colombia, cumplir con determinados requisitos que el Estado determine y obviamente pueden sacar otra nacionalidad, pueden ser colombianos, ecuatorianos colombianos. Otras personas han buscado sacar, por ejemplo, los que se han ido a los Estados Unidos, muchos compatriotas, buscan sacar la famosa Green Card que les da la doble ciudadanía, tener la ciudadanía estadounidense y también tener la ciudadanía ecuatoriana. No pueden, no pierden la ciudadanía de uno u otro país, obviamente en determinados estados, todo depende de la constitución de cada uno de los países. Hay países que no permiten este tipo de situaciones, no permiten este tipo de características de doble ciudadanía y les obligan a perder una o simplemente les consideran en otros países como un delito, como una suplantación de identidad y obviamente son penados ante la ley. Esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso diferente de leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en Ecuador, el artículo 8 de la Constitución señala que las personas extranjeras pueden obtener la ciudadanía ecuatoriana a través de una carta de naturalización por medio del matrimonio o de unión de hecho con una ecuatoriana o con un ecuatoriano. También por haber prestado servicios relevantes al país, entre otras razones que establecen nuestra Constitución. La Constitución ecuatoriana señala también que el obtener la nacionalidad ecuatoriana no implica renunciar a la nacionalidad de origen. En tal virtud que un ciudadano colombiano puede sacarla al casarse con una ciudadana ecuatoriana y de esa manera obtener su doble nacionalidad, la nacionalidad ecuatoriana. Obviamente esto no implica que pierde su nacionalidad de origen. Y así viceversa con determinados estados, pero no siempre eso sucede así. Como les había mencionado, hay estados en los cuales, dependiendo la estructura jurídica que tiene cada uno de estos países, pueden perder todo este tipo de situaciones. Al tener la ciudadanía dual o múltiple, más de un país lo reconoce como ciudadano. Esta condición viene en una lista de ventajas, tales como el acceso a trabajos legales y oportunidad de ingresar a un mercado laboral exclusivo para ciudadanos nacionales, por ejemplo, las carreras militares, tarifas preferenciales para estudios, entradas a museos y parques nacionales, compra de bienes en el extranjero, obviamente que también están estructurados y en el Código Civil de nuestro país y también en el Código Orgánico de Procedimiento Civil también se encuentra establecido este tipo de actividades, se encuentran regulados. Por otro lado, el tener doble ciudadanía implica también doble responsabilidad. Al adquirir la doble ciudadanía, ustedes reconocen y se acogen a todos los decretos que tenga la Constitución del país de acogida. Entonces, vamos a ver cuáles son los cambios. Se debe cumplir con los deberes ciudadanos, esto es pagar impuestos, doble pagar impuestos, tanto aquí como en el país de origen, en el caso que obviamente lleguen a tener bienes, negocios, lo que sea. Respetar las leyes en materia civil y también en materia militar. Por ejemplo, hay países donde es obligatorio el servicio militar. En nuestro país se abolió esa parte, pero en otros países sí se mantiene este proceso de obligatoriedad ante el servicio militar. Hay países incluso que es obligatorio para las mujeres. También participar en eventos electorales como votante o miembro de junta, tanto en uno u otro país, entre otras obligaciones que se tiene como ciudadano. Entonces, se adquiere doble responsabilidad también al tener una doble ciudadanía. Hay que tomar en cuenta también que la doble ciudadanía no es aceptada en todos los países. En Arabia Saudita, por ejemplo, el poseer dos pasaportes puede ser penado por la ley, con prisión, mientras que en Japón, por ejemplo, en cambio, obtener otra nacionalidad equivale a renunciar a la nacionalidad de origen. Quiere decir, si un japonés, por A o B circunstancias, adquiere la nacionalidad ecuatoriana, automáticamente renuncia la nacionalidad de origen. Entonces, de esa manera está estructurada también las constituciones de cada uno de los estados. En relación a las fuerzas públicas, la fuerza pública es uno de los elementos fundamentales que rigen y controlan el correcto desarrollo del Estado. La fuerza pública
tanto la policía como el ejército, y están reconocidos por la Constitución como instituciones y por ende tienen obligaciones que cumplir y obviamente respetar al poder instituir, al poder que nosotros le damos a las autoridades. Buscan respetar todos estos procesos. La fuerza pública comprende el conjunto de instituciones, tanto militares y también policiales, que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad social, la defensa externa y la defensa interna. En cuanto a sus funciones, la Constitución, nuestra ley suprema, les asigna como función la conservación de la soberanía nacional en el caso de las Fuerzas Armadas, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de las leyes, normas establecidas para el funcionamiento del mismo. Además, deben mantener el orden y la seguridad del país dentro y fuera de las fronteras, precautelando el territorio nacional y haciendo uso de las armas si fuere necesario. En cuanto a las características de estas instituciones, no son deliberantes, es decir, no pueden cuestionar la decisión tomada por la autoridad, en este caso el presidente de la República, sino que obedecen las órdenes de sus autoridades superiores. Eso es no ser deliberantes. En un Estado democrático, la máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional. Su organización interna responde a un orden jerárquico en el que los grados inferiores deben obedecer a los grados superiores. Gozan de fuero militar. Esto obviamente ya fue reformado, lo que significa en aquel entonces que responden los actos equivocados o ilegales sucedidos en su ejercicio profesional frente a tribunales militares y policiales. Por actos comunes se someten a la justicia ordinaria. Como ya están considerados como servidores públicos, tanto los militares y los policías, cuando cometen algún tipo de infracción, sea esta grave o sea esta leve, ellos tienen que someterse a las leyes, a las autoridades regulares, entonces a la justicia ordinaria. Entonces esta parte justamente del fuero militar poco a poco ha ido desapareciendo y hoy en día, como son considerados funcionarios públicos, ellos deben ajustarse, deben regirse a lo que dispone la justicia ordinaria y tienen que ser juzgados tal como cualquier otra persona común. En relación a la Policía Nacional, la Policía Nacional tiene su ámbito de acción dentro del país. Debe garantizar la protección de los ciudadanos y mantener el orden público, ya sea a través de la prevención, la represión o la disuasión. Esas son las tres actividades o los tres ámbitos en el cual obviamente responde su accionar la Policía Nacional. Tenemos tres actividades fundamentales que obviamente tienen que cumplir. Tiene que mantener la protección, el orden ciudadano a través de la prevención. Eso quiere decir prevenir cualquier tipo de acto. La represión cuando este acto ya se ha consumado y la disuasión cuando obviamente este acto se convierte en hostil, se convierte en una agrupación hostil. Se encarga además de brindar seguridad a la ciudadanía a través del control de la delincuencia y la prevención de los delitos, el tráfico de armas y personas y el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional, por tanto, esta institución se sujeta a las órdenes emanadas desde la función ejecutiva, representado también por el Ministerio del Interior, institución encargada de su organización y funcionamiento. El presidente es quien designa a las autoridades policiales, por eso que cuando hay el cambio de mandos, tanto de la policía como del ejército, son órdenes que emanan justamente desde el presidente de la República, desde la función ejecutiva. En cuanto a los medios de comunicación son fundamentales, nos permiten comunicar, nos permiten desarrollar una serie de actividades en función de, como su nombre mismo lo dice, de la comunicación efectiva y oportuna. Los medios de comunicación son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos humanos, y estos se clasifican en los siguientes. Tenemos la primera, la prensa escrita. La prensa escrita
Recurre a la palabra escrita, imágenes o ilustraciones para comunicar. Se ubican aquí los periódicos, las revistas, los folletos y otros medios adicionales, los cuales nos han permitido desarrollar este tipo de comunicación. Otro de los medios de comunicación bastante interesantes y que tiene bastante popularidad hasta la actualidad es la radio. El lenguaje hablado transmiten los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de radio se hicieron en el año de 1923 y ha sido el medio de difusión más difundido en Ecuador y el de mayor aceptación dadas las posibilidades de acceso. La mayoría de los hogares, de los ciudadanos, tienen un receptor de radio que les permite estar comunicados, les permite receptar diferentes programas, una variedad de programas, obviamente a través de la radio, a través del lenguaje hablado. Otro medio que es bastante popular en nuestro medio es la televisión, muy difundido en el país a partir de los años 60. Es el medio más influyente porque combina imágenes, sonido e incluso hoy en día con los Smart TVs, actividades que se desarrollan en tiempo real. Las TICs como medios de comunicación hoy en día es fundamental, justamente lo que nosotros en este instante estamos utilizando. Se ubican aquí el Internet, las redes sociales, las videollamadas, el chat, los correos electrónicos y los celulares. Eso nos permiten el contacto entre las personas y la circulación de información. Lo que estamos nosotros desarrollando en este instante, estamos fluctuando información desde el centro del origen de la señal, en este caso desde el Colegio Benecer, hacia cada uno de ustedes, hacia cada uno de los hogares, de los lugares de trabajo y donde nos recepten a través de sus teléfonos. ¿Qué utilizamos para poder comunicarnos? Esta gran malla que envuelve a nuestro planeta, que es el Internet. Desde la aparición del Internet ha cambiado bastante toda la estructura de comunicación. Le ha sistematizado a tal punto que nosotros podemos saber en cuestión, en fracción de minutos, qué es lo que sucede en cualquier sector de nuestro planeta. Los cambios que se van dando, guerras, fenómenos naturales, farándula, moda, política, todo lo que se va desarrollando alrededor de nuestro planeta. Nosotros estamos siempre interconectados, siempre comunicándonos a través de las TICs. En esta función también tenemos que intervenir con el rol cultural de los medios de comunicación. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Ya sabemos qué es lo que hacen, cómo es lo que transmiten, cuál es la importancia, cómo se dieron. Ahora, ¿cuál es el rol cultural de los medios de comunicación? Y hoy en día, justamente en estos meses, en determinados sectores de nuestra patria, por ejemplo, aquí en Chimborazo, nosotros tenemos un desarrollo cultural bastante interesante. Tenemos una serie de actividades basadas en la cultura, basadas en las tradiciones, leyendas y una serie de cosas que son los famosos pases de niños, que engloban una serie de tradiciones, una serie de culturas y las cuales tienen que ser difundidas por los medios de comunicación. Hoy en día, con la implementación de las TICs, esto lo van a conocer a nivel global. Antes lo hacían a nivel regional, a nivel nacional, o lo hacemos a nivel global, para que turistas, personas de otros planetas, de otros países, de otros continentes, puedan venir y puedan conocernos, puedan saber cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras tradiciones, cuál es nuestra gastronomía. Eso se traduce o se puede difundir a través de los medios de comunicación. La cultura global actúa en una cultura de masas. Esta se basa en la producción masiva de bienes y también el flujo de los medios de comunicación en la conciencia de las personas para que consuman determinados productos. Por ejemplo, si una persona crea un tema musical y este no suena en los medios de comunicación, difícilmente la gente comprará sus discos o por lo menos le conocerá. De igual manera, a través de de las programaciones televisivas, por ejemplo, se transmiten moda, estilos de vida, costumbres, lenguajes y formas de entender al mundo, que muchas veces son imitados y asimilados por una gran cantidad de consumidores. Esto es lo que conocemos como la cultura de masas.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en relación a una bebida bastante popular a nivel nacional y también a nivel global, como es la Coca-Cola? ¿Qué es lo que pasa en Navidad? Ustedes habrán visto una serie de spots publicitarios, tanto en la prensa, tanto en la televisión, en la radio, cómo nos van induciendo este tipo de productos que tienen que estar presentes en nuestra mesa, por ejemplo, y eso obliga a la gente, mientras más ve, obviamente les inducen de una forma indirecta a adquirir o a comprar determinado producto, en este caso, esta bebida gaseosa. Pero los medios de comunicación también pueden ser aliados en el fenómeno cultural de un pueblo, ya que existen programas con fines educativos o de recuperación y rescate de la cultura de un pueblo y de su patrimonio natural y también cultural, justamente lo que les había dicho. En meses pasados, en el mes anterior, por noviembre, por ejemplo, hay una fiesta bastante interesante, bastante sonora, que es, por ejemplo, la Mama Negra en la Tacunga. Si es que no existieran los medios de comunicación que invitan, que transmiten la cultura, la fiesta, la tradición, los diferentes personajes, obviamente nadie conociera a nivel nacional, peor a nivel global. Esto, los medios de comunicación son prácticamente los portavoces de las culturas de los pueblos, de las tradiciones, de todo lo que se desarrolla. Por ejemplo, en otros países, nosotros en octubre hemos pasado también, o inicios de noviembre, lo que es una celebración que es los finados. Tiene una determinada concordancia, de pronto para los que están también en redes sociales, con la forma de celebrar, por ejemplo, el Día de Muertos en México. Entonces tienen determinadas características, tienen determinadas similitudes y también tienen determinadas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Transmiten las culturas y las costumbres de los pueblos. De esta manera evitan que todas estas culturas mueran o desaparezcan y obviamente prevalezcan a través del tiempo. En cuanto a los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas solo por el hecho de ser humanos. Por eso su nombre, derechos humanos. Esos permiten a las personas vivir con dignidad, sin humillaciones, sin discriminación ni amenazas, y deben cumplirse en todos los ámbitos en los que se desarrolle, como la familia, el barrio, las escuelas, colegios, lugares de trabajo y toda organización que implique el estar relacionados entre personas. Los derechos humanos tienen influencia jurídica, por lo que suelen estar consagrados en la constitución de cada uno de los estados o de la nación y en el ámbito de la comunidad internacional, ya que los distintos tratados los reconocen y garantizan su defensa y también su promoción. Por eso, un Estado democrático debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los territorios. En el Ecuador, la Comisión de la Verdad es la encargada de investigar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado por las instituciones de gobierno y también por determinados mandatarios. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, también observa la práctica de los derechos humanos en todos los países del mundo y realiza llamados de atención sobre cualquier situación que atente contra estos, principalmente para erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y de las minorías étnicas, eso quiere decir, para los grupos más vulnerables en la sociedad. En cuanto a las características de los derechos humanos, nosotros podemos observar que los derechos humanos son. ¿Cuáles son las características? Son universales, son inalienables, son irrenunciables, son intransferibles, imprescriptibles, indivisibles y también son innatos. Esas son las características en cuanto a los derechos humanos. Cuando hablamos de que los derechos humanos son universales, esto determina que pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlos. Cuando hablamos de seres humanos, pues que los derechos humanos son universales, eso quiere decir que engloban a todos los seres humanos a nivel mundial. Todos están protegidos, todos gozan de toda la protección de los derechos humanos. Al hablar de inalienables, no se puede enajenar, es decir, nadie puede ser despojado de ellos por ningún motivo.
los derechos humanos nos atañen y nos protegen a todos. Y ninguna persona puede vender o puede enajenar este derecho. Son irrenunciables, no se pueden renunciar a ellos, aunque sea por su propia voluntad. Aunque usted diga, yo voy donde un abogado y redacto un documento en el cual digo que yo renuncio a los derechos humanos, ustedes, ese documento es inválido. No pueden ustedes renunciar a los derechos humanos, por lo tanto, no se pueden renunciar bajo ninguna condición. Son intransferibles. ¿Qué es lo que significa eso? Solo el propio titular puede valerse de ellos. Ustedes no pueden delegar a sus hijos, no pueden delegar a su esposa, a sus padres, porque cada uno de ellos, desde el mero hecho de nacer, ya nacen protegidos por los derechos humanos. Por lo tanto, solo les sirve al titular, por decirlo de esa manera. Son indivisibles, ningún derecho humano puede disputarse a costa de otros derechos. Eso quiere decir, el derecho está, el derecho, por ejemplo, el derecho a la vida está presente y obviamente no puede transferirse, no puede delegarse, no puede disputar a base de otro derecho o ser reemplazado por otro derecho. Por lo tanto, es indivisible. Y al hablar de innatos, se adquiere desde el mero hecho del nacimiento. Desde que ustedes o cualquiera de los seres nacen, obviamente adquieren ya todo o nacen o se les protege a través de los derechos humanos. Por tanto, son innatos. A partir del nacimiento siempre están presentes. Esas son las características fundamentales en cuanto a las características de los derechos humanos. Ya saben aquí cuáles son cada una de ellos. Son universales, son inalienables, irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, indivisibles y también innatos. Ya saben cada uno de ellos qué significa. Los derechos humanos los tiene todas las personas solo por el hecho de considerarse seres humanos. Tanto desde ahí y obviamente nos protegen en toda su estructura. Hemos visto el rol de los medios de comunicación, hemos visto los diferentes medios de comunicación, cuáles son la subdivisión, hemos visto también el rol de la Policía Nacional y obviamente del Ejército, cuáles son la función, quién es el comandante general tanto de las dos instituciones, el comandante máximo, quien tiene la capacidad para remover de los diferentes puestos a cada una de las autoridades dentro de cada una de las instituciones. Hemos visto las funciones en cuanto a la fuerza pública y algo bastante interesante que es la doble ciudadanía, que muchas de las veces y hoy que estamos de moda en cuanto al traslado que nosotros desarrollamos por el evento de la movilidad humana, nosotros estamos siempre, la humanidad hoy en día siempre está en constante movimiento de un país a otro. Hemos visto en clases anteriores los países que son de origen, los países que son de tránsito y los países que son de destino en relación a la movilidad humana. Entonces, ahí se aplica también este proceso de doble nacionalidad. Obviamente, ustedes ya saben que no todos los ciudadanos pueden obtener doble nacionalidad, ni todos los estados permiten que exista una doble nacionalidad. Hay países que los penan, es como que tengan dos cédulas de identidad, es una suplantación. Hay otros países que prácticamente les anulan la nacionalidad de origen si es que llegasen a obtener otro tipo de nacionalidad. Entonces, ¿dónde se encuentra establecido los preceptos jurídicos en función de la doble ciudadanía en la Constitución de la República del Ecuador? Ese es la ley suprema donde se encuentran todos los deberes y también los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Esos son los temas que nosotros hemos visto o temas fundamentales que nosotros debemos conocer en caso que nosotros queramos salir, en el caso que nosotros queramos viajar hacia otros países, nosotros estamos protegidos por derechos humanos, estamos protegidos por leyes de movilidad humana, estamos protegidos por leyes universales en relación al trabajo y otras actividades más que todos nosotros debemos tener conocimientos el momento que nosotros pretendamos migrar, pretendamos irnos de un país a otro. De esta manera, mis queridos amigos, con estos temas hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo mucha suerte
nos estaremos viendo en la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, Gracias, Licen. Cuidado. Eso dice.